quizás porque estamos muy acostumbrados precisamente a este tipo de acciones punitivistas, a que si cometes una sanción recibes un castigo. La entrevista. Vaya, desarrollado en torno del CONAPRED. Tengo a Iván González Loranca del otro lado de la... ¿Qué es el CONAPRED? ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja? Es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya sea por etnia, por color de piel, por edad, por género, por orientación sexual, por edad, por discapacidad, por cualquier tipo de violación a los derechos humanos por parte de una institución gubernamental. Uno puede proceder poniendo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Sí ha estado trabajando con CONAPRED, es decir, es que nosotros lo hemos visto, nosotros sabemos que sí ha estado trabajando. Uno puede iniciar una demanda, un proceso jurídico por discriminación. Es que la discriminación en este país sigue igual. Cuando a uno le empiezan a hacer mucha carrilla o algo así, uno reacciona diciendo, CONAPRED, por favor, porque es un organismo que sirve precisamente para eso, ¿no? Para detener, si pudiera una fiscalía a denunciar X delito, sabemos que resulta tortuoso. Cuando te platicaba un poco sobre matrimonio igualitario, te mencionaba que... ¿Cuáles cambios crees que vaya a sufrir ahora CONAPRED? Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Vamos rapidísimo, ya estamos por iniciar una nueva entrevista. Entren a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify y búsquenos como Israel Oliver. Yo salí hace un momento, no es broma, les juro que salí hace un ratito y está heladísimo y además está lloviendo. Yo sí la paso mal, la verdad la paso muy mal cuando hace mucho frío. Ya Sam, gracias Sam, ¿cómo estás? Iván, tengo a Iván González Loranca del otro lado de la línea. Estamos listos ya para hablar acerca de todo este conflicto que se ha... desarrollado en torno del CONAPRED, del asunto del racismo y de la discriminación. Durante estas semanas no hemos parado de hablar del tema. Yo creo que debe ser una de las situaciones que más debemos atender y lo debemos de hacer de manera muy urgente. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Nosotros estamos aquí congelados, pero bien, contentos de escucharte. Yo creo que los temas que vamos a tocar hoy pues no son del todo tan agradables, pero pues lo vamos a hacer porque hay muchísimos temas de qué abordar. El primero del que yo te había hablado la semana pasada era la posibilidad de abordar, de informar ¿qué es el CONAPRED? ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja? Habrá quienes quizá no conozcan. Digo, de manera muy reciente nos dimos cuenta que, por ejemplo, el presidente no sabía, pero yo creo que es algo que le puede pasar a mucha gente. No, nadie puede saber. Digo, hay gente que puede desconocer la labor del CONAPRED, ¿no? Así es, sí. Fíjate que hay muchas personas que en efecto no tenían conocimiento bien de qué es el CONAPRED, cuáles son sus funciones o cuáles son las actividades que realiza, ¿no? Entonces, pues fíjate que el CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esto quizás también sea algo nuevo porque algo que sucedió mucho en redes sociales es que la gente le mencionaba o le llamaba la CONAPRED, asumiendo que era una comisión. Era una comisión. Ajá. Así es. Entonces, pues también eso habla un poco del desconocimiento que hay alrededor del tema, porque pues no solo eran como personas que ciudadanos expresaban su punto de vista, ¿no? Ajá, sí, eran también algunas personalidades del medio político que de alguna manera se referían al CONAPRED de esta forma, ¿no? Ya discúlpame, ¿no, Iván, por favor? Y además, a mí, ¿sabes qué me preocupa un poquito? Bueno, aquí de manera... ¿qué fue? Hace creo que 4 o 5 meses, la verdad no me acuerdo. Nosotros entrevistamos aquí a algunas personas. Bueno, yo tuve la posibilidad de entrevistar a Mónica Maxice sobre el CONAPRED y yo me quedé, todavía sigo mencionando la CONAPRED. Pero cuéntanos. Pues sí, fíjate que el CONAPRED es un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.
de alguna manera Andrés Manuel no estaba tan perdido también cuando decía que es una atribución que podía atender la Secretaría de Gobernación. Depende de la Secretaría de Gobernación del Consejo. Es un organismo que se creó a principios del siglo XXI, por ahí de finales del año 2001. El primer director del CONAPRED fue Gildardo Rincón Gallardo. Gilberto, creo. Gilberto, sí, Gilberto. Gilberto, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. No te preocupes. También apenas hablamos con su hija. Pues la semana pasada tuvimos una entrevista con ella. Sí, y él fue el primer titular de este consejo. El CONAPRED se encarga pues precisamente de generar políticas públicas, estudios destinados a prevenir y eliminar la discriminación de cualquier tipo en nuestro país, ya sea por etnia, por color de piel, por edad, por género, por orientación sexual, por edad, por discapacidad, por cualquier tipo de razón o circunstancia, el CONAPRED trabaja para ello. El CONAPRED es un organismo que sirve para, sobre todo para establecer quejas. La mayoría de la gente lo utiliza para eso. Fíjate que en nuestro país existen dos organismos en donde uno puede de alguna manera establecer como una queja institucional ante distintas circunstancias en donde uno ve menoscabados sus derechos humanos. Cuando uno es víctima de una violación a sus derechos humanos por parte de una institución gubernamental, uno puede proceder poniendo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Pero cuando es un problema de alguna empresa, cuando es el problema de algún consorcio o algo así, ahí no corresponde acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Ahí corresponde poner una queja ante el CONAPRED. El CONAPRED es un organismo que puede aceptar estas quejas en el tema de discriminación cuando estas surgen a partir de algún particular o de alguna empresa hacia un ciudadano o hacia un grupo en particular. En el mundo de la defensa por los derechos humanos y todo eso, hasta es como muy común que cuando a uno le empiezan a hacer mucha carrilla o algo así, uno reacciona diciendo, CONAPRED, por favor, porque es un organismo que sirve precisamente para eso, ¿no? Para detener, para revisar qué es lo que está pasando en esa situación. El tema del CONAPRED es que muchas veces, así como en los derechos, como en las comisiones de derechos humanos, no tienen como funciones que vayan más allá de atender una queja y emitir una recomendación, ¿no? O sea, ellos no te pueden dar un resultado en donde te digan, si eres culpable de discriminación y entonces te condeno a tal acción. Ellos no tienen como una función en ese sentido, punitiva. ¿Sí? Ellos como que en efecto te van a dar recomendaciones, te van a mandar a capacitación, te van a mandar a talleres o algo así para que de alguna manera tú puedas cambiar tu forma de pensar y de actuar en esta sociedad. Y para muchas personas es algo que ha funcionado porque de alguna manera el CONAPRED pues ya ha sido una institución que a lo largo del tiempo ha ganado cierto prestigio precisamente por eso, ¿no? O sea, el que una persona ponga su queja en CONAPRED implica que de alguna manera tiene confianza en que el resultado que puede tener es positivo. Y también para varias empresas o para varios consorcios el hecho de que reciban una queja en CONAPRED puede implicar como un impacto en la opinión pública, un impacto negativo en la opinión pública, cierta desacreditación. Entonces es por ello que de alguna manera ese mecanismo ha sido bastante importante para denunciar el tema de la discriminación en nuestro país. Ok, que ahora, además también para el asunto de discriminación
por género o por, es decir, la comunidad LGBT ha sido gran aliado, o sea, es decir, mejor dicho, el CONAPRED ha sido gran aliado de la comunidad LGBT, muchísima gente que ha sido discriminada en sus trabajos, en las instituciones. Nosotros leíamos hace poco con un invitado acerca de unos chavos que trabajan en un bufete jurídico, que trabajaban, mejor dicho, y que fueron despedidos al enterarse que ellos que tenían una relación de pareja, pues. Fueron y presentaron la queja ante CONAPRED y CONAPRED te ayuda, es decir, tengo duda yo de esto. Sí ha estado trabajando CONAPRED, es decir, es que nosotros lo hemos visto, nosotros sabemos que sí ha estado trabajando, pero ¿por qué habría quienes piensan que de plano no ha trabajado? Porque yo he leído incluso declaraciones donde dicen, es que la discriminación en este país sigue igual, y entiendo el punto, probablemente sigue igual, pero sí ha habido quejas y sí ha habido acciones, ¿no? Así es, definitivamente no es una institución que no sirva de nada, como se ha planteado también en los últimos meses, ¿no? O, bueno, en los últimos días, a través del suceso que ocurrió. En efecto, como te digo, el hecho de que una persona sepa que puede acudir a esa instancia a poner una queja sobre un caso de discriminación, nos habla de que para varias personas es un mecanismo confiable. Sin embargo, hay pros y contras, ¿no? O sea, para muchas personas es una limitante el hecho de que no vaya más allá de una simple recomendación o de que emita una serie de acciones para tratar de cambiar el rumbo. ¿Sí? O sea, para muchas personas sería mucho mejor si tuviera un carácter más punitivo, un carácter más sancionador, ¿no? Pero ellos no son procuraduría o ellos no son una fiscalía como para determinar, si eres culpable de discriminación, te vas al bote. Y eso es algo que quizás la mayoría de las personas sí quisiera ver, quizás porque estamos muy acostumbrados precisamente a este tipo de acciones punitivistas, a que si cometes una sanción recibes un castigo, y estamos también muy acostumbrados a exigir cárcel para todo, ¿no? Entonces, sobre todo también porque hay que tomar en cuenta que el tema de la discriminación no es cualquier cosa. Para muchas personas les parece como algo tan cotidiano, algo tan normalizado, pero en realidad también la discriminación está penada por los códigos penales, es un delito. Uno puede iniciar una demanda, un proceso jurídico por discriminación. El problema también es que un caso por discriminación ante una fiscalía puede ser bastante tortuoso. De por sí, como acudir a la fiscalía ya implica todo una serie de fallos que ya ha habido en el sistema para proteger a los ciudadanos, y el acudir a una fiscalía a denunciar X delito, sabemos que resulta tortuoso, complicado, porque te piden estar ahí las horas, te hacen sentir mal, etcétera. Y porque en verdad nuestra fiscalía y los empleados y la gente que trabaja ahí muchas veces ha reaccionado como, neta, vienes a denunciar discriminación, lo siento, tengo que atender una denuncia que me hicieron por robo, o tengo que atender una denuncia que me hicieron por violación. Que tampoco atienden, situación que tampoco atienden, pero a la que le dan quizá en ese momento un poquito más de importancia que a la denuncia que tú puedas llevar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por eso mucha gente también va con CONAPRED, ¿no? Porque incluso uno puede poner su queja en línea. Anda. O sea, el CONAPRED funciona a nivel nacional, y si uno sufrió discriminación en Puebla, puede emitir su queja a través de la página de internet de CONAPRED. Ok, ahora, ¿tú crees que vaya? Yo dudo que desaparezca, honestamente, pero ¿crees que vayan a hacerle alguna modificación? ¿Cuáles cambios crees que vaya a sufrir ahora CONAPRED? Pues por lo pronto el cambio de titular, ya sabemos que sí, la presidencia. Dado lo que pasó, la titular de CONAPRED ya entregó su renuncia y están esperando a ver quién es la persona que va a encabezarlo. Andrés Manuel propuso que sea una persona de origen indígena, y me parece que hay 3 candidatas, las 3 son mujeres, una de ellas es Mushe, y pues habrá que esperar a ver la decisión final para ver
quién queda como titular, pero definitivamente lo que muchas personas están exigiendo es que se dote de más recursos, que haya más presupuesto, que se fortalezcan las acciones que está estableciendo el Consejo Nacional para prevenir el la discriminación, porque muchas veces parece que es el organismo que me suele resolver el problema, pero no hay como esta capacidad, este recurso para que en verdad pueda atender esta gran problemática que dices en efecto, ¿no? O sea, es tan grande que la vivimos todos los días, que está normalizada, que a la mayoría de las personas les parece poca cosa porque estamos acostumbrados a vivir en ambientes discriminadores, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que le falta, ¿no? Ahora, el asunto de CONAPRED y LGBT. Fíjate que sí hay muchas personas LGBTI que han acudido al CONAPRED para precisamente que se atiendan los casos de discriminación, sobre todo porque el tema de la discriminación ha sido un factor importante en el avance de distintas iniciativas, de distintas propuestas en favor de las poblaciones LGBTI. Cuando te platicaba un poco sobre matrimonio igualitario, te mencionaba que en la historia del matrimonio igualitario, uno de los primeros grandes pasos que hay en esta materia es cuando en el Congreso de la Unión se aprueba las modificaciones en materia de derechos humanos, y en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida todo tipo de discriminación por género, raza, edad, etcétera, y se incluye el término preferencias sexuales, ¿no? Entonces, cuando esta partecita queda en el artículo 1 de la Constitución, eso ha generado que muchas organizaciones, que muchas personas LGBTI, de alguna manera, sobre todo por la vía jurídica, puedan denunciar que las leyes, que los códigos están siendo discriminatorios, que las instituciones también han sido discriminatorias, para que las personas LGBTI podamos ejercer los derechos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, te mencionaba que han habido dos vías para que esté legalice. Uno que es la vía legislativa, que es a través de iniciativas en los distintos congresos locales para que estos a su vez aprueben modificaciones a los códigos civiles y puedan adecuarlos de tal forma que el matrimonio sea un acto civil entre dos personas y ya. A diferencia de lo que ocurre ahora, que la mayoría establece que es entre un hombre y una mujer. Y en la otra vía, pues es la vía jurídica, en donde muchas personas han entablado juicios de amparo para denunciar que los códigos civiles estatales son discriminatorios precisamente por esto, porque establece que el matrimonio es un acto civil entre un hombre y una mujer. Y entonces, este simple hecho de que lo diga así, no me permite a mí poderme casar con alguien de mi mismo sexo. Entonces, yo denuncio que este código civil es discriminatorio porque no me permite a mí ejercer mis derechos, y es lo que ha permitido que se legalice, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado favorablemente en todos los casos que se le han presentado y que han llegado hasta esa instancia. Por eso se dictó una jurisprudencia para que ya no lleguen los casos hasta la Suprema Corte, sino que se queden ya en las instancias pues locales, que se siga el ejemplo de lo que estableció la Corte. Es el tema de la discriminación lo que permitió que esto sucediera, ¿no? Pues por eso es tan importante hablarlo, porque sentó las bases para que las personas LGBTI puedan acceder a algunos de estos derechos a través de esta vía. Y en efecto, porque no solo es el tema del matrimonio, ¿no? Como tú lo mencionabas, en el tema laboral, en el tema de que voy al hospital y no me atienden, en el tema de que voy al hospital y tengo VIH y me discriminan. Entonces, el CONAPRED ha servido como, en efecto, un aliado, porque es una institución a la que se ha podido acudir a lo largo de los años, uno, por orientación, para aprender,
y dos, para denunciar, porque el CONAPRED también hace eso, esa tarea de informarle a las poblaciones cuáles son sus derechos, qué es la discriminación y qué hacer ante un caso de estos. En Puebla, ¿nos podemos acercar directamente a CONAPRED o, por ejemplo, habrá algún otro organismo al que podamos acceder? Digo, entiendo, por ejemplo, de manera muy reciente, fue ayer me comentabas, ¿no? Dabas una charla con el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos de Puebla, pero es decir, ¿podemos acercarnos con ellos o directamente con CONAPRED en Puebla? El CONAPRED es una instancia que se encuentra en la Ciudad de México. Ajá. Y que si bien tiene alcance nacional, acá en Puebla no tiene como oficinas o algo así. Okay. Y el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos en realidad es un organismo de consulta, de seguimiento del Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal de Planeación, que orienta pues algunas de las políticas públicas del municipio en materia de derechos humanos e igualdad entre géneros. O sea que en el Consejo Ciudadano no es como un organismo similar a CONAPRED en donde uno vaya a poner sus quejas. Pero la pregunta es muy buena, porque fíjate que precisamente durante muchos años el movimiento de la diversidad sexual acá en Puebla, una de las cosas por las que ha pugnado es precisamente por el tema de la discriminación. Porque pues en Puebla no había nada de esto, ¿no? Entonces durante muchos años se exigió que se aprobara una ley contra la discriminación para prevenir y eliminarla acá en el estado de Puebla. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante muchos años fue una de las exigencias principales del Comité Orgullo Puebla, y como siempre pasaba, o como siempre pasa, pues estas exigencias no eran tomadas en cuenta por la gente encargada de elaborar o modificar las leyes, es decir, el Congreso, ¿no? O sea, nunca peló esta iniciativa, hasta que un día, de buenas a primeras, lo hicieron y elaboraron esta ley. No la avisaron, fue como muy secreto y nos enteramos porque ya estaba disponible en línea, pero hasta nos pareció muy raro porque cada vez que hacen una modificación o crean una nueva ley, pues la anuncian con bombo y platillo, ¿no? Crearon esta ley y el problema es que esta ley pues nada más la pusieron, pero todas las leyes en nuestro país deben de tener un reglamento, y entonces esta ley la crearon sin reglamento. No nos sirve de nada esta ley si no tiene un reglamento que nos dice cómo es que va a operar. Entonces, después de muchos años de trayectoria histórica, que el Comité Orgullo Puebla había estado pidiendo una ley contra la discriminación en Puebla, lo hicieron, pero lo hicieron de manera incompleta porque faltó este recurso. Entonces el comité durante muchos años también estuvo pidiendo pues que se elaborara este reglamento. ¿Para qué nos servía una ley de estas o cuál era uno de los motivos principales? Pues precisamente crear un organismo estatal como el CONAPRED. En la Ciudad de México existe otro organismo que se llama COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es de alcance local, únicamente para la Ciudad de México. Todas las quejas de discriminación que ocurren en la Ciudad de México se ven ahí en COPRED. Pueden ocurrir también a la CONAPRED, pero digamos que la CONAPRED tiene como más alcance porque es a nivel nacional, pero el COPRED sirve para atender las quejas a nivel estatal, y lo que se pretendía crear o lo que se pretende crear acá en Puebla es precisamente un organismo estatal que se encargue de hacer política pública, de analizar, de elaborar diagnósticos sobre el estado de la cuestión de la discriminación aquí en Puebla, y que también pudiera atender quejas sobre esta materia en la entidad. Después de mucho tiempo crearon ya el reglamento y sí establece la creación de este organismo, de este Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación. El problema es que, como todo pasa aquí en nuestro México mágico, esto no ha ocurrido, y sobre todo con el tema de la pandemia, pues menos. Y también es importante decirlo que a nivel municipal se está trabajando también al respecto, ¿no? Durante muchos años se ha solicitado precisamente la creación de este tipo de comité a nivel municipal porque es necesario atender la problemática.
en meses recientes, en los últimos meses, salió una convocatoria municipal para ya crear este consejo. Ya existen los lineamientos, ya está todo a nivel escrito en el papel, nada más falta que se lleve a la práctica. ¿Cuál es el problema del consejo que es a nivel municipal? Que en el papel, de acuerdo a lo que nos dicen los lineamientos, a pesar de ser una iniciativa ciudadana que durante muchos años se exigió, se crearon, pues, si no mal recuerdo, son 11 lugares. 11 lugares para personas que van a estar dentro de este consejo. De esos 11 lugares solo hay un lugar para la ciudadanía, ¿no? Las demás personas son integrantes del ayuntamiento. ¿Políticos? Son titulares de alguna secretaría, sí. Entonces, pues ahora el trabajo tiene que ver con modificar este tipo de condiciones, porque pues no podemos tener un consejo que atienda el problema de la discriminación cuando pues la gente del ayuntamiento va a ser juez y parte. Y qué complicado. Oye, ya te entendí ayer lo que me decías. Nos vamos a entrar todo el programa. Ya se nos acabó el tiempo. Yo tenía muchas ganas de que habláramos del tema acerca de Elizabeth Montaño. Ojalá también podamos darle seguimiento en próximas semanas. También el asunto de la marcha del orgullo LGBTIQ que 2020, pues, que será justamente este fin de semana que viene, que se ha trasladado a cuestiones digitales. Hay que estar pendientes de eso. ¿De qué más hay que estar pendientes acerca de la comunidad LGBT? Pues, de muchas cosas. De infinidad de situaciones, sí. Muchas cosas, Sí, pero con lo que nos has comentado ya tenemos un montón para comentar. Pues sí, pues te agradezco bastante. Ojalá que puedan ir a revisar la charla que tuviste ayer justamente en el portal. ¿Qué es el portal digital o solamente en el fanpage del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos de Puebla, donde hablaste acerca del tema de políticas públicas y poblaciones LGBTIQ? Sí, es en la fanpage del Consejo Ciudadano. Lo voy a encontrar esta conversación. Es una conversación con Claudia Rivera, con Catalina Pérez Osorio, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del municipio de Puebla, y con Eduardo Cubián Carrizales, que es titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Puebla. Bien, aquí ya hemos tenido a Eduardo Cubián con nosotros. Pues te agradezco bastante, Iván, y te mando un abrazo muy fuerte y muy contentos contigo siempre. Gracias. Cuídate mucho. Ahí lo tienen, claro. Iván González Loranca, como cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con él, nos hace el favor de explicarnos acerca todo en función de los temas de la comunidad LGBT. En esta ocasión de manera muy en particular, por todo lo ocurrido con CONAPRED, hemos estado hablando con él. Vayan a revisar, es un conversatorio que yo estuve revisando ayer, no tuve la posibilidad de verlo en vivo, pero estuve revisando algunos fragmentos. Es un conversatorio de políticas públicas y poblaciones LGBTI que tiene en el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos de Puebla. De hecho, voy a ver si se los puedo mandar. Le voy a decir a Sam, porque Sam siempre nos ayuda. Si lo puede mandar directamente al Twitter de nuestra emisión matutina, y ojalá que la puedan checar. Les agradezco enormemente. Nosotros ya nos vamos. Este espacio ya terminó por hoy, queridos amigas y amiguitos y amiguitas. Ustedes saben que aquí siempre trabajamos arduamente. Mañana nos estaremos escuchando con más invitados. Yo me despido por ahora, no sin antes pedirles que visiten todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube y Spotify como Israel Oliver. Por ahora se quedan ustedes con mi compañera Renata y su espacio informativo, pero sobre todo con la compañía de todas las colaboradoras y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden también que trabajamos siempre con mucho cariño. Agradecemos este equipo de trabajo y un servidor la atención y compañía prestadas todos los días de manera muy en particular hoy. Nos escuchamos mañana en punto de la hora para continuar viajando siempre, siempre, siempre. Yo soy Israel Oliver, ustedes y yo ya nos conocemos. Por favor, cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.
La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.